acıyla nasıl yaşarım ben Ateş? Nasıl yaşarım? Bana kalsa yerin cezaevi. Seni sürekli ortalıkta dolaşırken görmek istemiyorum. İnanmayan, neyini nasılını merak eden Haydar'a gitsin. Bir kere bağrıma bassaydım Haydar. Öldüreceğim onu. Nesir es buscado por la policía por lo que le hizo a Merkan. La secuestró y la sometió a tiempos terribles. Aunque su hermana Demet le dice, necesito rendirme, no puedes seguir viviendo así, Nesir se enfurece y la rechaza. El vínculo de hermandad se ha roto para él. Sin embargo, no renuncia a su amor obsesivo. Continúa con sus planes para recuperar a Merkan y vengarse de Ates. Quiere colaborar de nuevo con Asel para este propósito. Pero Asel es diferente esta vez. Acepto la derrota, los planes han terminado, dice fríamente. Nesir piensa que se está echando atrás. Pero Asel tiene un plan completamente diferente en mente. Esta vez, ella misma creará el peligro. Asel, una vez desterrada de esta mansión, regresa. Lo que la trae de vuelta es la situación de Museyen. Aunque Merkan no ha olvidado lo que le hicieron, no puede soportar el sufrimiento de Museyen. Su corazón compasivo le permite regresar. Tiene que estar aquí. Museyen necesita a su hija. En efecto, Museyen está destrozada por el trauma sufrido, retraída, casi completamente desconectada de la vida. Sin embargo, en cuanto Ates ve a Asel, aparta la mirada bruscamente. No la quiero aquí, dice con voz fría. Asel baja la cabeza. Guarda silencio. Pero este silencio no es aceptación. Sus planes podrían ser ahora aún más peligrosos. Nermin queda conmocionada por la verdad que escucha. Todo lo que ha conocido y creído durante años se desmorona de repente. Murat. El hijo de Museyen. Se debate entre la ira y la conmoción. Enterarse de que Murat, a quien creyó su propio hijo durante años, es en realidad hijo de Museyen, es una devastación indescriptible para ella. Y tras esta terrible verdad se esconden de nuevo los oscuros planes de Haidar. Nermin ya no puede permanecer en silencio. Museyen, eres una asesina de niños, Murat. Era tu hijo. Los ojos de Museyen se fijan momentáneamente en el vacío. Es como si lo que ha oído luchara por llegar a su mente. Sus labios tiemblan, la respiración se le corta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estás inventando mentiras para vengarte de mí, susurra. Pero entonces piensa, quien no me crea puede ir a preguntarle a Haidar. El arrepentimiento crece en su interior, convirtiéndose en un dolor insoportable. No puede más. Entre lágrimas, se levanta y sale de la mansión para enfrentarse a Haidar. ¿Sabes lo que me quitaste? Grita cuando está frente a él. Arrebataste a una madre de su hijo. Si tan solo. Aunque solo fue. No, Jimeel, no. Esto no puede ser cierto. Yo. ¿Cómo puedo vivir con esto? Mi propio hijo. Murat, exclama con la voz quebrada. Si tan solo hubiera podido abrazarlo una vez, Haidar. Su voz se quiebra, sus palabras se entremezclan con lágrimas. Los ojos de Merkan se llenan de lágrimas. ¿Cómo pudo mi padre hacer tanta maldad? ¿Cómo pudo arruinar tantas vidas? No puede aceptar lo que su padre, Haidar, ha hecho. La ira y la vergüenza crecen en su interior. En este caos, Merkan solo encuentra una cosa a la que aferrarse: Ates. Ya no confía en nadie. Para ella el mundo solo existe donde está Ates. La única dirección en la que late su corazón está marcada por su nombre. Ates, sin embargo, está decidido a no soltar las manos de Merkan, desafiando toda la oscuridad. A pesar de todo, contra todo. Pase lo que pase, jamás te abandonaré, dice Ates con una determinación inquebrantable en la mirada. Te amo más que a nada, más que a nadie. Un día, mientras todos en la mansión lidiaban solos con su propio dolor, Asel extiende la mano en silencio y toma un cuchillo. Una expresión oscura y decidida se dibuja en su rostro. Da pasos lentos. Avanza sin que nadie la note. Su objetivo es Merkan. Merkan, sin embargo, ignora por completo el peligro que se avecina. La tormenta en la mansión no ha amainado. El verdadero desastre apenas comienza.